Bien, lo que vamos a ver ahora, estos 2 días, vamos a ver algunos temas de estabilidad de sistemas de potencia, ¿ya? Este seminario está siendo coauspiciado por el Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Entonces los certificados lo van a poder recoger de allá. El costo del certificado es de 10 bolivianos, ¿ya? Y eso lo pagan al momento de recoger los certificados. Yo creo que ya la siguiente semana va a estar disponible. Ahí aparece como Alex Yamil el nombre, pero en realidad mi persona está hablando. Lo que pasa es que el colegio ha realizado, ¿no?, la suscripción al Zoom. ¿Ya? Bueno, y si tienen preguntas, no hay problema, las podemos ir debatiendo a medida que vayamos, ¿no?, realizando el siguiente seminario. Vamos a empezar con el tema, un poco, una parte introductoria que no va a pasar la media hora. Este seminario pretende ser, sobre todo, bastante práctico, ¿no? Que vamos a validar los cálculos con software especializado, ya que muchos ya lo conocen, es el software de Xylem, muchos ya lo tienen, ¿no? Vamos a empezar entonces. Vemos en la primera parte la cargabilidad en líneas de transmisión, ¿ya? El flujo de potencia es limitado y tiene preponderancia en función de la longitud. Muchos de ustedes han llevado líneas y están llevando líneas de transmisión, ¿sí? Entonces lo que se pretende es de que cómo se clasifican las líneas, ¿ya?, en función a su longitud. La cargabilidad de las líneas puede resultar determinada por la capacidad térmica de los conductores, ¿ya? Esa capacidad térmica, ustedes saben, está en función al efecto Joule, ¿no es cierto?, por la caída de voltaje entre sus nodos, ¿ya?, o por límites de potencia establecidos por estabilidad, ¿ya? Entonces, se clasifican en 3 tipos ya las líneas de transmisión. Primero tenemos las longitudes, ¿ya?, que oscilan entre 80 y 100 kilómetros, ¿ya? Cuando las líneas se encuentran entre 0 y 80 kilómetros, ¿ya?, se denominan, ¿ya?, líneas cortas. Y en estos tipos de líneas lo que impera son los límites térmicos, ¿ya? Entonces lo que hay que analizar, ¿no es cierto?, es el efecto Joule, las pérdidas, etcétera, ¿ya? Por eso estamos haciendo esta pequeña introducción referente a la clasificación de líneas de transmisión. El segundo se denomina líneas medias, ¿ya?, líneas medias, y oscilan, ¿no es cierto?, aproximadamente entre líneas de 80 a 320 kilómetros, ¿ya? En Bolivia, en el sistema interconectado nacional, la mayoría de las líneas se encuentran en este rango, ¿ya? Son líneas medias, ¿ya? Se encuentran entre 80 a 320 kilómetros. Entonces, en estos casos, ¿ya?, lo que tenemos que ver es el tema de la regulación de voltaje, ¿sí? Esos son los temas, ¿ya?, que se tienen que analizar en este tipo de líneas. No se olviden, se llaman líneas medias, ¿no?, de longitud media. Y nuevamente, ¿no?, en Bolivia la mayoría de las líneas de transmisión en alta tensión se encuentran en este rango, ¿ya?, de 80 a 320 kilómetros. Y finalmente tenemos las longitudes de líneas sobre 320 kilómetros, mayores a 320 kilómetros, ¿no? Se denominan líneas largas, ¿ya? Entonces, tenemos las líneas cortas, las líneas medias y las líneas largas. En el último tipo de líneas, ya, se debe hacer el análisis de estabilidad, ¿ya?, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a desactivar el video porque en muchos casos, ¿no es cierto?, reduce la velocidad de transmisión, ¿no? Entonces, ya no se olviden esta clasificación de líneas, ¿ya? Y continuaremos. Algo importante, cuando vemos la cargabilidad en líneas de transmisión, ¿ya?, es el tema de la potencia natural, que vamos a ver ahora. La cargabilidad de una línea de transmisión, ¿sí?,
indica la capacidad de potencia que puede fluir por la línea bajo condiciones de operación aceptables, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a cargabilidad, estamos viendo qué potencia se puede transmitir en una línea de transmisión, ¿sí? Bajo condiciones de operación aceptables, ¿no? Esta cargabilidad está en función del calibre y la longitud de la línea, ¿sí? De la sección del conductor, ¿no es cierto? Y la longitud que puede hacer la línea, que ya sabemos que son líneas cortas, líneas medias y líneas largas. ¿No es cierto? Esta cargabilidad se puede valorar a partir de la relación del flujo de potencia real contra potencia reactiva, ¿ya? Entonces, algo importante es el valor de la potencia real, ¿sí? Donde el requerimiento de potencia reactiva es cero, se conoce como SIL o potencia natural de la línea, ¿sí? Entonces, hay un estado de operación tal que no existe requerimiento de potencia reactiva, ¿sí? Solamente estamos transmitiendo potencia activa, ¿sí? Bajo esas condiciones, ¿sí? Se denomina o se conoce como SIL o potencia natural de la línea, ¿ya? Que enseguida vamos a ver para qué nos sirve conocer la potencia natural de una línea, ¿sí? Pero es importante, ¿no es cierto?, que para diferentes niveles de tensión, ¿sí?, es necesario conocer esta potencia natural, ¿ya? Este valor de la potencia natural depende tanto de la inductancia serie y la capacitancia en derivación, ¿sí? Es decir, depende de los parámetros, ¿no es cierto?, eléctricos, del tipo de conductor y depende del nivel de tensión entre fases de la línea de transmisión, ¿ya? Seguramente las personas que están llevando líneas o han llevado líneas, ¿no es cierto?, han debido tocar o van a tocar ese tema que es muy importante que vamos a ver a continuación, ¿ya? Primero, mediante esta ecuación se determina lo que se llama la impedancia característica de una línea de transmisión, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer diseño de líneas o tengan que operar líneas de transmisión, es importante que ustedes puedan conocer o determinar la impedancia característica, que está en función a los parámetros de inductancia y capacitancia de la línea. Actualmente en Bolivia, el Comité Nacional de Despacho de Carga pone a disposición toda la información de las líneas de transmisión. Es decir, conocemos sus parámetros de L y C y además se conoce la impedancia característica, ¿ya? Entonces, se tiene esa información. Y entonces la potencia natural, ¿sí?, como está acá, se puede determinar a partir de esta expresión, ¿sí? La tensión de fases entre línea al cuadrado dividido la impedancia característica. Entonces, de esta forma se conoce la potencia natural de las líneas de transmisión. Bueno, ¿no es cierto? Acá está la potencia entregada por la línea a una resistencia pura igual a la impedancia natural, ¿no es cierto? No se olviden que es cuando no existe requerimiento de potencia reactiva en la línea, ¿no? Otra vez nos recalcamos el SIL, Charge Impedance Loading, o también llamada potencia natural. Viene a ser aquella potencia real, tal que el requerimiento de potencia reactiva por la línea es cero. Acá estaban las ecuaciones de impedancia característica y de la potencia natural. Bien, ahora veamos para qué nos sirve la potencia natural. Acá se presenta la impedancia característica, ¿ya?, de algunas líneas de transmisión, ¿sí?, para diferentes tensiones nominales. En Bolivia, ¿no es cierto?, tenemos nosotros, ¿ya? En Bolivia tenemos nosotros las tensiones de 69, 115 kV, 230, y se encuentra en construcción las líneas de 500 kV, ¿ya? Entonces, ¿ya?, aproximadamente este es el rango de las impedancias características de las líneas cuando hablamos de líneas de 69 kilovoltios. Y tenemos acá la potencia natural
aquella potencia de referencia que se puede transmitir en 69 kilovolts. ¿Ya? En 230, por ejemplo, tenemos que podemos transferir una potencia, ¿no es cierto?, activa entre 134 a 145. ¿Sí? Y en 500 kilovolts, como ven, 500 kV, podemos transmitir ya rangos de potencia entre 850 a 1075. Entonces, ¿para qué nos sirve? Veamos. Por ejemplo, si tuviéramos, como ocurre en el Departamento de La Paz, que atender una demanda de una minera, por ejemplo. Hay emprendimientos mineros que están surgiendo. Por ejemplo, tenemos algunas empresas de cobre, ¿no es cierto?, que actualmente están en etapa de construcción. Tenemos más o menos, ¿no?, conocimiento de que su demanda va a estar por los 20 megavatios, ¿sí?, que estaría en este rango, ¿no?, que vemos. ¿Ya? Si son 20 megavatios, ¿no es cierto?, entonces, ¿cuál debería ser la tensión con la cual deberíamos atender ese suministro? ¿Sí? Entre 12 y 52, ¿no? Ahí tendría que estar entre 69 y 115. Entonces, fíjense, teniendo conocimiento de qué potencia se va a cubrir, ya podemos nosotros conocer cuál es la tensión con la cual se debe suministrar. ¿Ya? Si está entre 12 y 15, supongamos, se puede suministrar con 69 kV. Y si está superior a los 13 o 15 megavatios, tendría que suministrarse con 115 kilovolts. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, seguramente cuando hagan el diseño van a ratificar estos niveles de tensión. Pero ya tenemos el primer pantallazo. ¿Sí? Entonces esta potencia natural no sirve para eso. No, para estimar con qué tensión de suministro tengo que hacer el diseño de la línea. ¿Ya? Y otro parámetro importante que van a tomar en cuenta es, y siempre pregunta, ¿y el costo, no? ¿Cuánto me cuesta? Digamos, son 10 kilómetros o 15 y quieren saber el costo aproximado, ¿no? Más o menos, ¿ya? Para que tengan referencia, por ejemplo, si hablamos de una línea de 69 kV, estamos hablando, ¿ya?, que el valor por kilómetro construido está por los $70,000 por kilómetro. Aproximadamente, ¿ya?, es la misma tensión por kilómetro instalado. Hablamos de 115 kV que tenemos en Bolivia, más o menos está los $100,000 el kilómetro construido. Entonces, una referencia que toman ustedes como costo unitario es el nivel de tensión. ¿Ya? $200,000 se estima de 230 kV. Es otro parámetro que manejamos. Es importante, ¿no?, cuando ustedes vayan a hacer diseño, tomar estos parámetros y para qué nos sirve la potencia natural. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que en Bolivia tenemos una sobreoferta de generación, ¿no? Y radica la importancia de que se pueda exportar energía. El problema que tenemos es dónde exportamos, ¿no? Perú, Chile, Brasil, Argentina, ¿sí? Y las frecuencias son diferentes, ¿no? Entonces se tendrá que tomar en cuenta diferentes tipos, ¿no es cierto?, de líneas de transmisión para la exportación. Pero si queremos exportar, tienen que ser superiores a los 500 megas, ¿no? Hablamos de 500, 800, de 1000 megavatios, ¿no? Entonces, para exportar, ¿ya?, para que sepan, hay dos, ¿no?, formas de exportar, dependiendo de la frecuencia del país vecino donde se quiere exportar. Ustedes saben que en Chile es 50 Hz, Perú es 60 Hz, Argentina es 50 Hz, Brasil es 60 Hz. Entonces, si queremos exportar a Perú o Brasil, tenemos que hacer una conversión, ¿no?, de frecuencia. Y eso es a través de sistemas HVDC, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, exportar a Argentina o Chile, lo podríamos hacer, ¿no es cierto?, en corriente alterna, ¿no?, por el tema de la misma frecuencia.
pero depende de la potencia que se va a exportar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, fíjense, acá ya tenemos, ¿no es cierto?, algunos valores con los cuales es conveniente exportar. Ya les decía, ¿no?, mayor a 500 megavatios. Si estamos entre los 800 y 1 mega, ¿no es cierto?, el nivel de tensión que se debe diseñar la línea tendría que estar entre los 500 kV, ¿ya? O 600 kV, ¿no? Entonces, para eso también, fíjense, nos sirve conocer el criterio o el tema de la potencia natural, ¿sí? Con este tema de la potencia natural, nosotros ya podríamos, ¿no es cierto?, conocer cuál es el nivel de tensión, ¿sí? Vamos a ver más adelante, ya en el Big Silent, la nueva línea que están construyendo, cuál es la capacidad, ¿no? Van a ver que se encuentra entre 800 y 1 megavatio, la capacidad de transferencia de potencia, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes conozcan ese tema de la potencia natural, ¿ya? Estos son los parámetros. Ustedes pueden investigar en bibliografía, van a encontrar, y también pueden contrastar con la información que dispone el CNDC de todas las líneas de transmisión en Bolivia. ¿Bien? Entonces, esta es una breve introducción que es importante que conozcan, ¿no es cierto? Y también que puedan reforzar ustedes en las materias que están llevando, ¿no? Todos estos temas afectan al tema de estabilidad, ¿no? Si hay consultas, por favor, háganlas, ¿no es cierto? Pero creo que esto ha sido una importante introducción, el tema de conocer la potencia natural de una línea de transmisión, ¿ya? Entonces, por favor, si tienen consultas, vayamos, ¿no?, o algún comentario. Bien, continuamos. Algo importante también, ustedes cuando llevan potencia 1, potencia 2, ¿no es cierto?, ven el tema de base infinita, ¿no? Hacemos varios casos, pero en realidad, ¿qué se presenta una base infinita, no? Ahí tenemos un generador conectado a base infinita. Para todos los efectos eléctricos, el sistema eléctrico de potencia es equivalente a un generador síncrono de inercia infinita, ¿ya? Normalmente, cuando hacemos algunos análisis de estabilidad, cortocircuito, coordinación de protecciones, ¿ya?, se aísla el sistema que estoy analizando. Por ejemplo, quiero hacer la coordinación de protecciones en alta tensión del Departamento de La Paz. Normalmente lo que se hace, se aísla el Departamento de La Paz y todo el resto del SIN, ¿ya?, se representa como una barra infinita, ¿sí? En algunos casos se utilizan, ¿no es cierto?, o se utilizaba bastante porque había limitaciones del software. Entonces lo que se hacía era encontrar un equivalente, por ejemplo, en la barra Masocruz, y a partir de eso se modelaba el sistema en La Paz, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no?, es un generador equivalente, ¿ya?, síncrono de inercia infinita. Vamos a ir viendo con algunos ejemplos, ¿ya? Se va a ir aclarando este tema de barra infinita, ¿sí? ¿Cuáles son las características de barra infinita? Que la frecuencia es constante y el voltaje es constante, ¿ya? ¿No es cierto? Normalmente elegimos 1 en valor por unidad, ¿no es cierto?, en tensión, con frecuencia, en este caso 50 Hz para el caso de Bolivia, ¿ya? Vamos a ver estos dos equivalentes en un ejercicio, ¿no? Algo importante que se debe tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los dos parámetros importantes que siempre deben estar siendo supervisados en cualquier sistema eléctrico de potencia, ¿ya? La frecuencia y el voltaje, ¿sí? En Bolivia es 50 Hz, hay un rango de frecuencia en el cual oscila, y el voltaje depende, ¿no? Tenemos 69 kV, 115 kilovoltios, 230 kilovoltios y en construcción una línea en 500 kilovoltios. El rango de calidad, ¿no es cierto?, de variación de tensión es 0,95 a 1,05 en por unidad, ¿no? Entonces, esos son parámetros que siempre ustedes los tienen que manejar,
Ya con el ejemplito se va a ir aclarando un poco más el tema de barra infinita, ¿no? Pero esto es algo que ustedes constantemente lo ven en problemas, ¿no? Bueno, y acá lo que se pretende mostrar, ¿no es cierto?, es que tenemos, ¿no es cierto?, en las líneas puede existir un factor de potencia en retraso, ¿no es cierto? Un factor de potencia en fase sería que es resistivo y un factor de potencia en adelanto, ¿no ve? Es decir, capacitivo, resistivo e inductivo, ¿no? Eso es lo que quiere mostrar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una línea capacitiva, ¿cuál sería el efecto? Que la tensión en línea, al final de línea, se incrementa, ¿no ve? Si tenemos una línea que por alguna razón tiene el efecto inductivo, que es el común denominador, la mayoría de las líneas de transmisión tienen más, ¿ya?, requerimiento de energía inductiva, reactiva inductiva. En ese caso, ¿qué pasa? Que al final de la línea baja la tensión, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende mostrar, ¿ya?, con este diagrama vectorial. Bien, entonces era una parte introductoria que era necesaria recordar, ¿sí?, y aclarar algunos temas, ¿no?, que a veces en clases se pueden pasar por alto porque a veces también es bastante lo que se lleva, ¿no? Y un semestre a veces no es suficiente, ¿no?, para ver varios conceptos que muchas veces las tomamos, ¿no?, como conocidas, ¿no? Entonces empezaremos a ver el tema de estabilidad. Ya, es la habilidad, ¿ya?, del sistema eléctrico. Habilidad, capacidad, propiedad de un sistema eléctrico para una condición de operación inicial dada, ¿ya?, que le permite retornar al estado de equilibrio después de ser sometido a una perturbación física, con la mayoría de las variables del sistema dentro de sus límites, ¿sí? Siendo así, el sistema entero permanece prácticamente intacto. Al decir habilidad, no es que un sistema eléctrico se construye y ya tiene algunas, no. Lo que pasa es que se le va, ¿no es cierto?, dotando de ciertas propiedades, características a un sistema eléctrico. Por ejemplo, en las líneas se coloca protección, ¿no es cierto?, de distancia, ¿no es cierto?, protección de sobrecorriente, dependiendo, ¿no es cierto?, en los transformadores de potencia se coloca protección diferencial, por ejemplo. Entonces se le va dotando de ciertas características, ¿no?, que ante determinados eventos pudieran actuar, ¿no es cierto?, y pudieran aislar las fallas, por ejemplo. Entonces, eso es la habilidad del sistema, ¿ya?, que pueda reaccionar ante diversos eventos que vamos a ver. Entonces, la idea es que un sistema eléctrico, dado un evento, pueda retornar a un estado de equilibrio, similar o igual, ¿ya?, al que se encontraba previa a la perturbación o al evento, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un sistema estable, ¿no? ¿Por qué decimos estable? Acá gráficamente lo podemos ver, ¿ya? La primera forma de ver si un sistema es estable o no, ¿no es cierto?, es si se dispone de información gráfica. Hoy en día sí se puede disponer, ¿no? Después hay bastantes métodos, bueno, ¿no es cierto?, algunos elementos matemáticos que nos permiten conocer si un sistema se comporta de forma estable o no, ¿no?, ante diferentes eventos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, lo que pretendemos mostrar es la potencia, la variación de la potencia, está en un estado continuo y hay una perturbación, ¿sí?, que hace que exista una variación de la potencia y pasado un cierto tiempo, que normalmente son milisegundos, ¿ya?, el sistema vuelve a su condición de equilibrio. Es lo que pretendemos. Entonces, gráficamente, ¿no es cierto?, lo que se pretende es mostrar cómo se comporta un sistema eléctrico estable, que presenta estabilidad, ¿ya? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en ingeniería eléctrica vemos siempre el balance de energía, ¿no ve? Es decir, que en todo momento se debe satisfacer
que la generación es igual a la demanda, ¿no es cierto?, más las pérdidas. En esa condición de equilibrio funciona un sistema eléctrico de potencia. Está operando un sistema eléctrico de potencia, ¿ya? Entonces, esta es una primera forma visual. Y vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, algunas formas de poder analizar si un sistema presenta estabilidad o no. ¿Ya? Por si acaso, acá está la bibliografía de donde hemos sacado el ejemplito todo. Y comentarles, ¿no?, que en el aula virtual, y la mayoría de ustedes ya han podido acceder, se ha dispuesto de bastantes textos, ¿ya? Y también se ha dispuesto de los ejemplos en Dixailen que vamos a analizar, se ha dispuesto de algunos scripts que lo hemos realizado en Python, que les va a servir, ¿no?, para algunos ejercicios, ¿no?, para que ustedes puedan modelar, validar algunos ejemplitos, ¿no? Lo primero, hay la clasificación de estabilidad. Normalmente, por el tiempo, les decía, ¿no?, por a veces limitado tiempo en clases, no se llega, creo, en la mayoría de los semestres a ver, ¿no es cierto?, esta clasificación, ¿ya? Para que conozcan, se clasifica ahora en 5, ¿ya? Lo que van a encontrar en la mayoría de los textos, ustedes, el Kundo, ¿no?, el Xiao, por ejemplo, bueno, les he compartido el Xiao, pude conseguir ese textito, bueno, a mí me gusta la línea Xiao, pude conseguir sistemas de potencia de Xiao, ¿no?, y lo he compartido ahí en la aula virtual. Ha sido curiosidad, pero tiene cosas interesantes también, ¿no? A ver si le da una revisada ese librito de la serie Xiao, ¿no? Primero tenemos la estabilidad angular, ¿ya? Estabilidad se divide en estabilidad de pequeña señal y estabilidad transitoria, ¿ya? Normalmente son de corta duración, milisegundos, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver nosotros en el presente seminario, ¿sí? Vamos a analizar algún ejemplo de estabilidad angular de corta duración, ¿ya?, una transitoria. Luego tenemos la estabilidad de frecuencia, ¿no?, que se debe realizar el análisis de estabilidad de frecuencia, ¿ya? Y ahí tenemos la clasificación que se dividen en corta duración y en larga duración. Cuando hablamos de corta duración estamos hablando de milisegundos, y cuando hablamos de larga duración ya estamos hablando de segundos, ¿ya? No piensen que es minutos indefinidos, ¿no? Y luego tenemos la estabilidad de tensión. ¿Ya? Estabilidad de tensión, ¿no es cierto?, habíamos indicado en líneas medias, es donde predomina este tipo de análisis, ¿no?, para ver si estamos dentro de los límites, ¿es cierto?, y cómo se comporta ante diferentes variaciones de demanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá se divide en estabilidad frente a pequeñas perturbaciones y estabilidad frente a grandes perturbaciones, ¿no? Tenemos en corta duración, que se refiere a pequeñas perturbaciones, y larga duración, en lo referido a grandes perturbaciones. Comentarles, ¿no?, que acá, por ejemplo, ustedes saben que en Bolivia tenemos ya centrales fotovoltaicas y centrales eólicas, ¿no? Vamos a ver que esos dos tipos de generación no aportan a la inercia y no aportan, ¿ya?, al nivel de cortocircuito. Esos dos los vamos a ir analizando. Y vamos a ver cuál es la importancia del nivel de cortocircuito. O sea, ¿por qué estudiamos el tema de cálculo de cortocircuito, ¿no? ¿Cómo influye en la estabilidad de un sistema? ¿Ya? Entonces, todavía se están realizando estudios, ¿no es cierto? Se han modelado, tiene ya algunos ejemplos de modelación de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos en el Dixailen, en el ETAP, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, lo que falta es complementar esos estudios, ¿no es cierto?, de análisis de estabilidad, ¿no? Cómo influye en la angular, en la estabilidad de frecuencia, en la estabilidad de tensión, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay unos temas de investigación, temas de tesis que pudieran surgir, ¿no es cierto? Es análisis de estabilidad
tomando en cuenta que el sistema interconectado nacional se están, ¿no es cierto?, conectando, se está conectando a generación fotovoltaica y generación eólica. ¿Ya? Esos temas están pendientes y sería interesante si alguien, ¿no?, o algunas personas pudieran empezar a ver esos temas de investigación, ¿no? El problema es, ¿no?, un poco modelar. Ya tiene ejemplos de modelación en DeepSilent, entonces con esa base se pudiera trabajar. También el software ETAP ya presenta algunos modelos, ¿ya? Y el tema es empezar a analizar, ¿no?, qué pasa si sale esta línea, cómo vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y el año pasado, en abril del 2020, como está acá, ¿ya?, el SIGRE, ¿no?, y un comité de la IEE han, ¿no es cierto?, han publicado que además de estos 3 tipos de estabilidad que se analizaban, ahora se debe analizar lo que es la estabilidad impulsada por convertidores y estabilidad de la resonancia. Estos 2 temas, personalmente, nunca yo los he realizado el análisis. Son temas nuevos que también podrían ser objeto de tesis, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere la impulsada por convertidores? Se refiere, ¿ya?, a que hoy en día en los sistemas de potencia se utiliza bastante la electrónica de potencia. En Bolivia, en el SIN, por ejemplo, se están instalando dispositivos FACTS. Los dispositivos FACTS son semiconductores, etcétera, los cuales tienen por finalidad, ¿ya?, regular la tensión, por ejemplo. Tenemos el STATCOM, el SBC, bueno. En vez de utilizar capacitores o reactores, ¿ya?, se utilizan ambos a la vez, capacitores y reactores, mediante dispositivos utilizando electrónica de potencia. ¿Ya? Entonces, la electrónica de potencia, ¿no es cierto?, nos ayuda en este tipo, pero ¿cuál es el problema? Que además inyectan armónicos, ¿no?, que hay una variación de las ondas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, ha salido que se debe analizar la estabilidad impulsada por este tipo de convertidores. Además, les comentaba, ¿no es cierto?, si queremos exportar energía, por ejemplo, a Brasil, que es 60 Hz, se debe realizar la conversión de frecuencia. Y además se debería transportar parte de la energía en líneas DC. Toda esa parte está bien involucrada en la electrónica de potencia. Hay distintas formas de realizar transporte mediante sistemas HVDC, utilizando tiristores o utilizando transistores de potencia. Toda una teoría, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, no se ha visto todavía. Tal vez exportemos energía, estamos en eso como país, pero sí estamos utilizando dispositivos que utilizan electrónica de potencia. Entonces, ahí es necesario, ¿no es cierto?, que se pueda realizar la investigación. En los softwares como ETAP, como DeepSilent, ya tienen modelado este tipo de tiristores, ¿no?, transistores, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay los elementos para hacer este análisis. Pero todavía, como les digo, en Bolivia no conozco que se haya empezado con estos temas de investigación. Y el otro es el tema de la resonancia, ¿no? Ya les decía que estos equipos que utilizan electrónica de potencia también, en algunos casos, ¿no es cierto?, inyectan armónicos en alta tensión. En Bolivia se está empezando a medir los armónicos en alta tensión, ¿no? Y uno de los efectos es que se pueda manifestar la resonancia a determinada frecuencia. Entonces, estos 2 temas son bastante nuevos, ¿no? Como les digo, todavía no se han realizado, ¿no? O no conozco yo, por lo menos acá en Bolivia, que se estén realizando estos análisis, ¿no? Y ahí también veo
otras 2 oportunidades, ¿no es cierto?, para empezar a realizar algún proyecto de investigación, ¿no? ¿Sí? Claro, había que hacerlo en el Sistema Interconectado Nacional de Bolivia, ¿no? Y lo bueno es que se dispone de información, ¿no?, suficiente de los elementos, ¿no?, líneas, transformadores, etc. ¿Ya? Entonces, para que conozcan, esta es la clasificación de estabilidad. ¿Ya? Pasamos de 3 que se analizaba clásicamente a estas nuevas, ¿ya?, que a partir del año de abril del 2020, ¿no es cierto?, se están analizando, ¿no es cierto?, sobre todo en países como Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Entonces, sería importante que también nosotros vayamos haciendo estos estudios, ¿no?, en estos 2 tipos de análisis de estabilidad. ¿Ya? Bueno, la idea de esto era mostrar, ¿no es cierto?, un poco la clasificación de la estabilidad. Continuamos. Ya. Bueno, aquí lo que se pretende mostrar, ¿no es cierto?, es lo que muchos ya hayan visto y van a ver, ¿no es cierto?, de dónde salen las ecuaciones para que nosotros podamos analizar la potencia versus el ángulo, ¿ya? Entonces acá tenemos un generador conectado a barra infinita, ¿no es cierto? Utilizamos siempre esa barra infinita para nuestro análisis, ¿no es cierto? La línea acá la representamos simplemente por una reactancia, ¿ya? En este caso, reactancia transitoria, ¿ya? Reactancia sincrónica, perdón. Transitoria sería una línea, ¿no? Perdón, reactancia inductiva, ¿ya? Reactancia inductiva. Estamos hablando de generadores, solo de líneas, ¿no? Las ecuaciones de potencia, ¿ya? Y con esta ecuación que ustedes ven acá, ustedes pueden llegar a determinar esta ecuación, con lo cual nosotros realizamos el análisis de estabilidad. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer todo este desarrollo, que seguramente lo van a hacer los que van a llevar, o ya lo han realizado algunos, pero trabajamos con esta ecuación, ¿no es cierto? En esta línea de transmisión, cuando hacemos transferencia de potencia, desde la barra I hasta la barra J, ¿cuáles son los parámetros involucrados? La reactancia, la línea de transmisión, ¿sí?, las tensiones y el ángulo. Entonces, normalmente se pueden variar o el ángulo o la reactancia. ¿Y esta reactancia cómo podemos variar? Por ejemplo, conectando capacitores en paralelo o en serie, conectando reactores, etc. O conectando dispositivos FACTS, que les comentaba hace rato. ¿Ya? Pero básicamente lo que se pretende mostrar es de dónde sale esta ecuación, ¿no? De la transferencia de potencia de la barra I y a la barra J. Y nos vamos a enfocar a los análisis de estabilidad en esta expresión. La potencia eléctrica es igual a la tensión en esta barra, la barra infinita, la tensión en la barra, en el nodo J, multiplicado por la diferencia de ángulos que existe y la reactancia de la línea. ¿Ya? Bueno, también quería puntualizar el generador síncrono. Ustedes siempre hablamos de generador síncrono, ¿no?, en clases, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? En Bolivia, el 95% de los generadores son síncronos. ¿Ya? 95, 96, en ese orden está oscilando. De acuerdo a información del Comité, ¿no?, Nacional de Despacho de Carga. ¿Ya? Un generador síncrono tiene una frecuencia eléctrica igual a la frecuencia angular de la máquina, es decir, el generador gira a la velocidad del campo magnético, sincronismo, ¿no? Velocidad de sincronismo. La velocidad de giro del generador, la frecuencia de la corriente alterna, está sincronizada, ¿ya?, con es decir, la misma o un múltiplo de entero. En Bolivia, ¿cuál es la frecuencia? 50 Hz, ¿sí? Entonces, todos los generadores, ¿no es cierto?, deberían, ¿ya?, ¿no es cierto?, deberían trabajar a esa frecuencia, ¿no? Entonces, algunos conceptitos que ustedes ya los conocen, ¿sí?
por ejemplo, N, ¿no es cierto?, la velocidad del rotor. ¿Cómo se determina? 60 por la frecuencia por el número de pares de polos, ¿no? Sí, pares de polos, tenemos la frecuencia, velocidad del rotor. Pero acá, ¿por qué he colocado esto? Lo siguiente, ¿no? Hay dos tipos, normalmente en Bolivia tenemos dos tipos, ¿no?, que en este momento predominan en generación. Tenemos los generadores hidráulicos y los generadores térmicos. Yo les consulto, ¿quiénes tienen mayor velocidad? Bueno, acá lo he puesto, ¿no? Normalmente se utiliza el rotor de polos salientes, ¿ya?, para los generadores hidroeléctricos. Su velocidad oscila entre 120 y 1200 RPM, ¿ya? Y en cambio, en los térmicos, por lo general, se utilizan generadores de rotor liso. Y trabaja entre 1500 a 3000 RPM, menor cantidad de polos, turbinas de vapor y gas, ¿ya? De esta diferencia tenemos que hacer, ¿sí? ¿Y a qué se debe esta diferencia de velocidad? Les lanzo esta consulta. ¿Cuál de los dos tipos de generadores tiene mayor inercia? La inercia es algo fundamental, ¿ya?, para estudios de estabilidad. La inercia de las máquinas, ¿no? Entonces, vayan pensando cuál de estos dos tipos de generadores, ya sean los hidroeléctricos o los térmicos, tendrían mayor o menor inercia, ¿ya? Y habíamos indicado que los generadores eólicos tienen muy poca inercia y el generador fotovoltaico no tiene inercia. Y esos aspectos influyen en el nivel de cortocircuito, que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, finalmente, para acabar esta parte teórica, vamos a ver un poco la naturaleza de las oscilaciones, ¿no? ¿Cuándo se presentan oscilaciones? Cuando vamos a realizar interconexión de sistemas eléctricos. Por ejemplo, cuando queremos exportar energía, ¿no ve? Nos queremos interconectar, por ejemplo, a Chile, o Brasil, o Argentina, o Perú. Entonces, ahí se presentan temas de oscilaciones, ¿ya? Entonces, ahí es necesario hacer estos estudios. Entonces, ahí también se presenta, ¿no es cierto?, otra oportunidad, otro proyecto que se podía hacer, ¿no es cierto?, los análisis de estabilidad cuando, ¿no es cierto?, nos queremos conectar a otro sistema eléctrico de potencia, ¿ya?, que algún rato va a ocurrir, ¿no es cierto? No se olviden que tenemos sobreoferta y la idea es que podamos exportar, ¿no?, a algunos de los países vecinos, ¿ya? Entonces está pendiente ese tema, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento, no? Las oscilaciones son una característica del sistema y son producto de pequeños cambios en las variables del sistema, ¿no? Constantemente se va cambiando la demanda, ¿no? A medida que pasa el día, llegamos a las 7, 8, 9 de la noche, que es el horario de punta, ¿ya?, donde se incrementa la demanda en Bolivia, ¿no? Siempre hay esas pequeñas variaciones, ¿no? Constantemente, ¿no es cierto?, vamos viendo ese equilibrio, ¿no? Formas de amortiguar las oscilaciones es reducir ganancias de controladores, implementación de controladores FAS, HVDC, etcétera, ¿ya? Es un cambio o una secuencia de cambio en los sistemas eléctricos de potencia. Oscilación podemos entender, ¿no es cierto?, como un cambio o una secuencia de cambios en los sistemas eléctricos de potencia. Como les decía, constantemente se va variando la demanda, ¿no? Y para cubrir esa demanda, constantemente la generación se va incrementando, va reduciendo, ¿no es cierto?, para encontrar el equilibrio, ¿ya? Pequeñas perturbaciones, eventos de pequeña magnitud que pueden considerarse normales dentro de la operación, ¿sí? Entonces hay algunas, ¿no?, variaciones que se pueden considerar normales, ¿ya? Es posible linealizar las ecuaciones diferenciales que describen al sistema eléctrico de potencia. Normalmente, cuando nosotros vemos algunos análisis de estabilidad, etcétera, lo que se hace, ¿no es cierto?, es linealizar, ¿no? ¿Sí? Pero esa linealización es válida cuando tenemos eventos de pequeña magnitud, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Y en grandes perturbaciones, ¿no es cierto?, eventos de gran magnitud, ¿sí?, por ejemplo, cortocircuitos,
desconexión intempestiva de una línea, ¿sí? Un generador, pérdida de una gran carga, ¿no es cierto? Las ecuaciones diferenciales no pueden ser linealizadas, ¿ya? Entonces, en el segundo caso, lo recomendable ya es realizar el análisis con software especializado, ¿sí? Para eso se dispone, por ejemplo, del ATP-Draw, se dispone del MATLAB, se dispone del DeepSilent, se dispone del ETAP, ¿no? Se dispone del NetPlan, por ejemplo, algunos softwares que yo pude en un momento utilizar, ¿ya? Entonces es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Un poco hacer la parte, digamos, académica a mano y luego plasmarlo en software y ver, ¿no es cierto?, las diferencias, ¿no? Vamos a ver las formas de inestabilidad, ¿ya? Esto lo he extractado de un seminario de Perú que me parece muy interesante para que nos pueda ayudar a comprender un poco más el tema de estabilidad. ¿Ya? El torque eléctrico ya se lo puede dividir como la suma ya del torque sincronizante más un torque amortiguador. Y el torque sincronizante tiene que ver con la variación del ángulo y el torque amortiguante con la variación de la velocidad. ¿Ya? Como está acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un ejemplito. Se encuentra en estado de equilibrio, hay una perturbación y nuevamente trata de retornar a su estado de equilibrio, ¿no? Entonces, en ambos casos, ya, fíjense, hay un torque sincronizante, ¿sí?, la variación del ángulo. Aquí dice que es positivo. Y hay un torque amortiguante, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tiende a reducir, ¿no es cierto? Tiende a reducir esa variación. ¿Ya? Sincronismo se refiere a que no pierde, ¿no?, sobre todo la frecuencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ambos son positivos, como en este ejemplo gráfico, decimos que este sistema es estable. Entonces, tiene que cumplir esta condición, ¿ya? Tiene que haber un torque sincronizante positivo y un torque amortiguante positivo, ¿ya? O sea, esto nos ayuda un poco más a entender el tema de estabilidad. Por eso lo hemos tomado en cuenta. Veamos este ejemplo. ¿Qué está pasando con este ejemplo? Aparentemente, fíjense, hay una amortiguación, tiende a reducir, ¿no es cierto?, la variación, pero la sincronización, ¿sí?, no tiende a mantener su sincronismo. Entonces ahí, por ejemplo, en este gráfico se puede ver que existe un torque negativo, sincronizante negativo, y un torque de amortiguación positivo, ¿sí?, porque tiende a reducir, ¿no es cierto?, la amplitud. Sin embargo, ya, cuando no se cumple que ambos son positivos, como en este caso, también se concluye incremento sostenido del ángulo del rotor por falta de torque sincronizante. Si hay un incremento, lo que indica, decimos que este sistema presenta inestabilidad. ¿Ya? Y finalmente tenemos este otro ejemplito, ahí que podemos notar que hay un torque sincronizante, ¿no es cierto?, se mantiene, ¿no? Sin embargo, no hay amortiguación, porque tiende a crecer la amplitud. En ese caso, fíjense, tendríamos que sería negativo, ¿no es cierto?, la amortiguación. Y el torque sincronizante es positivo, pero habíamos indicado que ambos tienen que ser positivos para concluir que este sistema presenta estabilidad, ¿no es cierto? Oscilaciones con amplitudes crecientes, ¿ya? Y acá también es otro tipo, este tipo presenta inestabilidad también. Yo les pongo estos tips porque en algunos casos, cuando se presenta de forma gráfica, ¿cómo se podría reconocer, ¿no es cierto?, si un sistema presenta estabilidad o presenta inestabilidad. ¿Ya? Bueno, esa era la parte introductoria teórica. Y bueno, estoy atento a si tuvieran ustedes algún comentario, alguna consulta. No se preocupen, hagan más comentarios, no sé si quieren tal vez un poquito consultar de esos posibles temas de investigación, de tesis, ¿no?, que se van presentando, ¿no?
Por si acaso, ¿no es cierto? Se ha creado un canal de YouTube que se denomina GEAULATE. Ahí hemos subido algunos cursos, seminarios que dimos del Python, ¿no? La parte introductoria. Y comentarles, por ejemplo, que este GIF que ven de la onda, eso lo hemos realizado en Python. Es bastante fácil, ¿no? Ya desde el año 2016 nosotros venimos realizando seminarios de Python porque, bueno, creemos que es una herramienta alternativa y además gratuita, ¿no es cierto?, que puede ayudar en el tema de análisis de sistemas, ¿no? Sobre todo cuando uno es estudiante, ¿no? Da buenas herramientas para comparación, etc. ¿Ya? Entonces, veamos, para no cansar, ahora vamos a entrar a la parte práctica. Vamos a darnos unos 5 minutitos, pero quiero mostrarles acá. Este es el aula virtual que se ha dispuesto, que muchos de ustedes ya han podido acceder. Les decía, acá están los videos. Pero lo que está acá ahora, si alguien está interesado en hacer seguimiento, acá están los dos archivos en DigSilent que los vamos a ver ahora. ¿Ya? Y también en diapositivas se encuentran los ejemplos, el ejemplo que vamos a ver. ¿Sí? Está con un generador y está con una barra infinita. Vamos a ver las dos diferencias, ¿ya? La idea es eso, ¿no? Utilizar una barra infinita o un generador bastante grande, ¿no es cierto?, para representar toda la otra parte del sistema eléctrico de potencia, ¿ya? Y finalmente en los scripts, he colocado algunos scripts que los vamos a ir manejando, que nos van a servir para comprobar sobre todo el cálculo de cortocircuitos, ¿ya? Que los vamos a utilizar, ¿no? No es el objetivo ahora analizar en detalle el cálculo de cortocircuitos, pero sí vamos a hacer el ejemplo de cómo se va deduciendo todo los cortocircuitos, ¿no? Entonces, yo tengo el reloj 17:54, nos daremos un receso, vayan a servirse un café, ¿no? Un poquito, hay que estirar las piernas, los brazos, y a las 6 de la tarde estaríamos retomando ya con la segunda parte, ¿ya? Entonces, 6 minutitos, nos vemos nuevamente.
Pues, mira, sí, estamos en este. Bien, pues retomaremos el tema. Vamos a ver ahora la segunda parte. Lo que vamos a ver es un poco la parte práctica, ¿ya? Como les comentaba, hemos colocado un ejercicio, ¿no? Un pequeño ejemplo que lo vamos a ver y veremos a continuación, ¿ya? Ahí tengo un problemita. Se considera, ¿ya?, un generador de 1000 megavoltamperes. En primero lo que vamos a hacer, vamos a representar toda la parte del sistema eléctrico como un generador equivalente, ¿ya?, el resto del sistema. Y luego ya en el software lo vamos a ver con el tema de la barra infinita, ¿ya? Entonces, los datos que se presentan acá, esto es importante. Tenemos reactancia subtransitoria, 0.2 por unidad, reactancia transitoria, reactancia de secuencia cero, reactancia de secuencia negativa y la inercia. ¿Ya? Entonces ahora hablaremos de la inercia. Y lo propio tenemos para el otro generador, ¿ya? Tenemos un transformador de 150 MVA y esta línea, todo este sistema está en 500 kV, ¿ya?, y esta parte está en 24 kV. Entonces, ¿por qué es importante la inercia? Les preguntaba hace rato, ¿no? La inercia, ¿ya? Cuando hablamos de inercia, también hablamos de energía, ¿sí? Cuando dicen ustedes, por ejemplo, que tiene una inercia fuerte, inercia grande, estamos hablando, ¿no es cierto?, que puede haber un intercambio de energía importante, ¿sí? Cuando ocurren eventos como cortocircuitos, etcétera, ¿sí?, hay un intercambio de energía, ¿sí?, entre algunos generadores, etcétera. Y eso, ¿no es cierto?, depende de la inercia de los generadores, por ejemplo, ¿ya? Cuanto más grande sea la inercia, tengo capacidad o hay disponibilidad de mayor intercambio de energía. Que eso, ¿no es cierto?, representa además un mayor nivel de cortocircuito, ¿ya? Vamos a ir viendo esos temas y los vamos a, un poco más se va a clarificar cuando veamos diferentes escenarios, ¿ya?, en el software, ¿no? Es donde podemos hacer evaluación de alternativas. Entonces ya
tendremos esa primera idea para qué nos sirve la inercia. ¿Ya? Acá tenemos, lo que vamos a analizar es un cortocircuito trifásico en esta línea, pero en la mitad de la línea, el 50%. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo ese análisis de estabilidad cuando se presenta al 50%. Primer caso, ¿no es cierto? Como decíamos, lo que vamos a hacer, estos valores que se dan acá, por ejemplo, eso también es importante recalcar. Acá tenemos unos valores por unidad, ¿no? Del transformador. Secuencia positiva, que va a ser igual a la secuencia negativa, y secuencia cero. ¿Ya? En este caso, estos valores por unidad han sido calculados con su potencia base y con la tensión de 500 o 24, ¿no? Dependiendo, es indistinto, ¿no? Pero con sus valores nominales base. Y lo propio del generador, estos valores por unidad se calculan con sus valores unidades, con sus valores nominales del generador, en este caso a 100 MVA, ¿no? Y esto, en este caso, estos valores están calculados con la potencia de 1000 MVA y 500 kV. ¿Ya? Entonces, cuando se presenta la información, o se dispone de la información, por ejemplo, en la página del CNBC, ustedes van a encontrar que estos valores por unidad son calculados en sus valores nominales de los generadores o de los transformadores. ¿Ya? Pues la primera tarea que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es referir estos valores por unidad a los valores base del sistema. ¿Ya? Y eso empezaremos a ver ese tema, ¿no? Bien. Bueno, acá está lo propio, como les decía, pero en este caso estamos viendo una red equivalente, ¿no? Esto lo vamos a analizar ya en el software, ¿ya? Para que vean esa diferencia. Bueno, no tendría que haber diferencia, ¿no? Si yo utilizo un generador equivalente o utilizo una barra infinita. Vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Y cómo se modela, ¿no? Eso es importante, ¿no? Cómo modelamos cuando tenemos una barra infinita o cuando tenemos un generador equivalente. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos, recordando, ¿no? Potencia 1, definimos las zonas, ¿no ve? Estas zonas se definen donde hay variación de tensión. Y existe variación de tensión donde tenemos transformadores, ¿no? Entonces, en este caso particular, tenemos dos zonas, ¿no? La primera zona que sería de 500 kV, toda esta parte, y la segunda zona de 24 kV. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve identificar las zonas? Para definir los valores base. ¿Sí? En este caso, el valor base elegido es 500 kV, y en el segundo caso es 24 kV. La potencia base, 100 MVA. En Bolivia, ya, bueno, en el software DIC-Silent se utiliza la potencia base de 100 MVA por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es referir todos estos valores a la potencia base de 100 MVA y a la potencia base de 500 kV y 24 kV. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, ¿no? En potencia 1, ¿qué hacemos? Dividimos en zonas. Y se divide en zonas donde existen variaciones de tensión, como en este caso. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso, que una vez que identificamos las zonas, es que podamos referir todo a estos nuevos valores base del sistema. ¿Ya? No vamos a entrar en tanto detalle, vamos a colocar directamente, ¿no es cierto?, cómo serían las ecuaciones, ¿no es cierto?, para el caso de llevar a la nueva base, pues lo he colocado con N, cambio de base en el generador, utilizaríamos la potencia base del sistema, que es 100 MVA, y la potencia del generador, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta expresión es referir a los valores base del sistema. ¿Ya? Vamos a trabajar en valores por unidad. Y lo mismo hacemos para el caso del cambio de base en el transformador. Y en el caso de las líneas, ¿no es cierto?, calculamos la impedancia base tomando en cuenta los 100 MVA y los 500 kV, ¿no?, los valores base.
Y de esta forma referimos o calculamos los valores por unidad de las líneas, ¿no? Acá les coloqué las expresiones y bueno, sería interesante si ustedes, ¿no es cierto?, manualmente pueden calcular y puedan validar también, ¿no? Uno puede cometer errores, ¿no? Puedan validar y este sería el sistema, ¿ya? Y esto sería el sistema, ¿ya? El sistema, tomando en cuenta ya los valores base, esto es para la secuencia positiva, ¿ya? Los valores base del sistema, ¿no? 100 MVAs, 500 kV en la zona 1 y 24 en la zona 2, ¿ya? Entonces, lo primero es que debemos referir a valores base del sistema. Entonces, hemos colocado acá los valores para que ustedes los puedan reproducir, ¿no? Es interesante si ustedes pueden, ¿no?, ir más adelante validando estos datos, ¿no?, para luego vean cómo se comporta, cómo se compara cuando utilizamos el software, ¿ya? Entonces, una forma, ¿ya?, de calcular los valores de cortocircuito, ¿sí?, es que se pueda calcular la impedancia por Thevenin en todos los nodos, en cada nodo, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que primero el método que llevamos es el método de reducción, ¿no? ¿Sí? Déjenme ver si coloqué acá para que ustedes puedan hacer seguimiento. A ver, déjenme ver. Sí, está acá. Entonces vamos a ver. Y el método, ¿no?, que normalmente, bueno, que se recomienda que utilicen para temas de automatización, temas de validación de datos, ¿no? No es comparación, ¿no?, es validar, ¿no? Queremos validar dos cálculos que se realicen de forma diferente, con dos softwares diferentes, ¿no?, con dos métodos diferentes, ¿no? No es comparación, ¿no?, es validación, ¿no? Entonces, yo les he puesto acá un script, ¿ya? Hemos utilizado Python, lo he compartido en el aula virtual. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Cuando tengan ustedes este tipo de análisis, ya les decía en alguna clase de Python, de que se debe generar, ¿ya?, un archivo de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así no vamos a, digamos, gastar recursos y tiempo en ir, en cada evaluación que realicemos, ir introduciendo los datos, ¿no? Sino tenemos que jalar de un archivo de datos, ¿ya? Y en Python, como en MATLAB, ¿no es cierto?, se recomienda de que se pueda generar este archivo de datos, ¿ya? Por ejemplo, en MATLAB es un archivo .m y en el Python es un archivo PY. Les mostraré a continuación. En mi caso, yo trabajo con el 3.7, ¿ya? Ustedes pueden trabajar con, ¿no?, con el Jupyter, ¿no?, con 3.10, etcétera, ¿ya? Pero, bueno, permítanme abrir. No, abrí justamente ese archivo. Y acá está. Entonces, la idea es que ustedes, fíjense, para empezar, si ven acá, voy a abrir un archivo .py, que es del Python. Acá está, ¿sí? Yo lo he llamado datos.cto 3.py, ¿ya? Lo voy a abrir como el Python 3.7. ¿Qué quiero mostrar? Fíjense acá, y me voy acá, nuevamente acá, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes tienen que darse un formatito, ¿no? Cómo van a generar su base de datos, ¿no? En este caso particular, yo estoy creando una función, ¿ya? ¿Dónde la función? ¿Qué información tiene? Tengo que colocar la cantidad de números de nodos. En este caso son 3 nodos, ¿no? Para sistemas eléctricos, nodo se denomina donde se inyecta o se retira energía, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿no?, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y Rama, ¿ya?, es aquel elemento que está conectado entre dos nodos. Eso lo han visto también en circuitos, ¿no?
Entonces, todo eso, como ven, se va aplicando, ¿no? Acá tenemos una rama, acá tenemos otra rama y acá tenemos otra rama. Esta, por ejemplo, no es una rama, ¿no? Porque no está conectada entre dos nodos. Entonces, tenemos tres ramas, fíjense. La rama 1 está entre el nodo 1 y 2 y su valor, ¿no? Acá ustedes lo pueden incrementar resistencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos otra rama entre el nodo 2, 3. ¿Sí? Tal vez esto un poquito más opciones aquí, para que se vea. Lo voy a subir a 13. Ahí está. Para que se vea mejor. Se ve, ¿verdad? Me van a decir ya, sí, a veces, no es cierto, no, cuando se comparte pantalla, a veces no se pueden visualizar todos los softwares. Fíjense, tenemos dos ramas en paralelo, ¿no es cierto? Entre la 2, 3, y acá le estamos colocando, ¿no? Entre la rama 2, 3, entre la rama 2, 3. Entonces, la idea es que ustedes se generen su archivo de datos para que realicen los distintos escenarios. Y luego, fíjense, acá tengo dos impedancias, en mi caso, dos impedancias conectadas a los nodos. ¿Sí? En la barra 1, en el nodo 1 y en el nodo 3. ¿Ya? Bueno, esto es una forma, ¿no? Y en el Python ustedes saben que para que podamos extraer los resultados de una función es con return. ¿Ya? Y simplemente como manera de muestra, ¿no es cierto? Voy a ejecutar y acá me aparece, ¿no? Los elementos que hemos introducido, los datos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos utilizar este tipo de datos con .py, a diferencia de un txt. Fíjense, cuando ejecutó, ¿ya? En la variable zl, este arreglo matricial, ¿sí? Y en la variable znodo, este arreglo matricial, ¿ya? Entonces, la ventaja es la siguiente. Cuando trabajamos de esta forma, ya sea en MATLAB o en Python, fíjense, hemos dicho la matriz, el arreglo matricial Z. ¿Qué Z es? Z, me equivoqué, ZL. ZL, ahí está. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a estos valores que se presentan, la impedancia, ¿sí?, de los elementos, yo puedo directamente acceder. En Python siempre empieza de 0 el arreglo matricial. Columna 0, columna 1 y columna 2. Fila 0, fila 1 y fila 2. ¿Ya? Esa es otra diferencia que tiene con el MATLAB. Por ejemplo, si yo quiero listar todos los valores de la reactancia que se encuentran en la columna 2, se pone entre corchetes ZL, ¿no? ZL, 2 puntos. 2 puntos significa todas las filas de la columna 2. Fíjense, y ahí me lista. Entonces yo puedo invocar, como han visto, directamente los valores de las impedancias de los elementos o los valores de la columna 2. Entonces ya no necesitamos realizar, por ejemplo, abrir un archivo de datos, leer línea por línea, almacenar en una matriz, ¿no? Todos esos pasos ya se han obviado porque hemos generado dentro de un archivo PY, ya hemos generado esta matriz, esta arreglo matricial, ZL y Znodo. Imagínense el tiempo que estamos ahorrando y además el código de programa. Y así, directamente ya accedemos a estos arreglos matriciales. Por eso es importante que ustedes se vayan definiendo un formato, ¿ya?, de datos, ¿no?, que les va a servir para cálculo de cortocircuitos, cálculo de flujos de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo les presento esta alternativa de manejo de datos, en Python, por ejemplo. Si fuera en MATLAB, lo guardan como .m, ¿no?, que es el script que maneja en MATLAB, y de igual forma construyen directamente la matriz. ¿Ya? Esto nos ahorra tiempo, ¿no es cierto?, y además programación de acceder a los archivos de datos. Entonces, esto es lo que se muestra acá, ¿no?, para este caso particular, ¿no?
Ay, ¿dónde nos hemos ido? Acá estamos. Ya. Entonces, lo que hemos hecho es almacenar en todos los datos, ¿no es cierto? Generarnos un archivo de datos que le hemos llamado datos CTO3. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, es que directamente por el método matricial, ¿sí? El método matricial consiste en que vayamos construyendo la matriz de admitancias. ¿Ya? Ya les decía, ¿no? Hay dos formas que podemos encontrar la impedancia equivalente en cada nodo, por el método Thevenin, ¿no? El primero es hacer por reducción, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante con un ejemplito, y es el que ustedes conocen. Y el segundo método es a través de la matriz de admitancias. ¿Ya? Entonces, aquí construyendo esta matriz es similar a lo que ustedes ya conocen, que se lleva en circuitos. De todas formas, en el curso de enseñador de Python que está en YouTube, pueden ver un poquito más en detalle. Pero básicamente, por ejemplo, en la barra 1, ¿cómo se genera el elemento 1,1? El elemento 1,1 se van sumando todas las admitancias que se conectan al nodo 1. Ustedes hacen el cálculo y les va a dar 15. ¿Sí? Este es un elemento compartido entre el nodo 1 y 2. Entre el nodo 1 y 2 tenemos este elemento, pero se calcula la admitancia, menos 10. Y con signo contrario, menos 10 por eso sale. ¿Ya? Entonces ya sabemos, ¿no? De esta forma vamos construyendo nuestra matriz de admitancia, en este caso 3 nodos. ¿Ya? Sacamos la inversa. Se obtiene la inversa, es por el método matricial, ¿no? Y estos valores que están acá resaltados, que son parte de la matriz de impedancias y representan la diagonal principal, ¿ya? Son las impedancias equivalentes en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esta impedancia? Ustedes saben que para el cálculo de cortocircuito trifásico, si dividimos entre la impedancia, estamos calculando la potencia de cortocircuito trifásica por unidad. ¿Ya? Entonces es importante, ¿no es cierto?, el primer paso, que se pueda calcular estas impedancias equivalentes. ¿Sí? Todavía no estamos viendo en el lugar de la falla. ¿Ya? Estamos repasando un poco cómo calculamos, ¿no es cierto?, las impedancias equivalentes y luego cómo se calcula el cortocircuito trifásico que estamos analizando. Entonces acá les he puesto los valores para que ustedes puedan reproducir, puedan, ¿no es cierto?, comparar, ¿no es cierto?, que es la idea, bueno, perdón, validar, y luego lo validamos con el software. ¿Ya? Antes de ver este tema, ya en la falla, lo que vamos a ver a continuación, habíamos indicado que vamos a analizar, ¿no es cierto?, ya vamos a analizar una falla a la mitad de la línea. ¿Sí? Antes de ver eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al software, ¿ya?, para ir realizando las primeras validaciones. Entonces, tenemos acá, vamos a utilizar en esta ocasión el software de Xylem, ¿ya? Les he compartido el archivo que se llama ejemplo 2 original y ejemplo barra infinita. ¿Sí? El ejemplo 2 original considera el generador equivalente de 1000 megavoltamperes, MVAs, de 1000 MVAs. ¿Ya? Y están acá todos los parámetros que hemos visto, ¿no? Y el de la barra infinita sería esta. ¿Ya? Entonces acá la hemos reemplazado por una red equivalente. ¿Ya? Les voy a dejar ahí una presentación, es un video de cómo se calcula una red equivalente y qué parámetros se deben tomar en cuenta, que lo vamos a ver algo ahora. Entonces, volveremos a nuestro ejemplito. Lo tienen ustedes ahí, este archivo del Xylem, ¿ya? Lo que hemos hecho es introducir todos los parámetros, ¿no? Todos los parámetros, ¿ya? Voy a subir unos videos del año pasado que dimos sobre modelar en el Xylem, ¿ya?
Hemos hecho algunos ejemplos, lo voy a subir para que tengan mayor referencia. Particularmente, en este caso, utilizamos el DeepSilent porque en Bolivia la base de datos se actualiza en el software DeepSilent. Entonces, para algunos estudios, etcétera, ustedes pueden disponer la base de datos en este software, ¿no? Eso es lo interesante y lo bueno. Entonces, lo que hemos hecho acá, hemos modelado, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular, ¿ya?, en las 3 barras, el cortocircuito. Pero antes de poder calcular el valor, quiero mostrar lo siguiente. Una forma es que podamos marcar las 3 barras. ¿Ya? Hacemos clic derecho del mouse y acá tenemos una opción de calculate, ¿sí? Y acá tenemos short circuit, cortocircuito. ¿Ya? Entonces hemos marcado las 3 barras y elegimos la opción de cortocircuito. Y les va a aparecer esta pantallita. Si me dicen que no se ve, por favor, me interrumpen nomás, ¿ya? Y en esta parte, fíjense, acá tengo varios métodos para calcular cortocircuitos. ¿Ya? No se van a asustar. Por lo general, cuando hacemos estudios de estabilidad, etcétera, vamos a elegir el método completo. Método completo es que toma en cuenta el estado de la red en pre-falla, es decir, cuánto eran las corrientes, cuánto eran los valores de tensión, etcétera, ¿ya? En algunos casos. Y los demás les voy a dejar también por ahí unas transparencias de que indica, ¿no es cierto?, que considera cada tipo de cálculo, de método de cálculo de cortocircuito. ¿Ya? Los más utilizados son la IS, el ANSI y el completo. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, elegimos el trifásico. Cortocircuito trifásico, el máximo cortocircuito vamos a elegir, ¿ya? Lo demás, en este momento no es preponderante, solamente mostrarles algo acá, que lo vamos a discutir más adelante. En esta partecita, no me está dejando, perdón, en esta partecita que les muestro acá, ¿ya? En esta parte, fíjense, aquí puedo elegir. ¿Cómo voy a elegir el cálculo del cortocircuito? Para el tema de los relés, disparos de relés. Puede ser subtransiente, con valores subtransientes o valores transientes. ¿Ya? En este momento estamos utilizando valores subtransientes de los generadores. ¿Ya? Por si acaso. Pero vamos a ir comentando en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, por si acaso, lo que hemos calculado de sus valores por unidad, hemos hecho con los valores subtransitorios. ¿Ya? Ustedes eligen, ¿no?, si van a utilizar transitorios o subtransitorios. En estabilidad vamos a elegir subtransitorios, ¿ya? Y luego vamos a ver cuándo se sugiere utilizar los transitorios. ¿Ya? Y es importante, ¿no?, que cuando ustedes resuelven problemitas, estamos calculando con los valores subtransitorios del generador. Estamos calculando con los valores transitorios, ¿no? Hay que aclarar, ¿ya? Porque se utiliza en un caso en un estudio y en otro caso en otro estudio, ¿ya? Entonces, eso también, ¿no? Muchas veces se da por alto ese tema cuando se le pasa clases, ¿no? Entonces, primer cálculo, fíjense, tenemos el cálculo de las 3 barras y cuando nos posicionamos acá con el mouse, ahí podemos ver los resultados, ¿ya? Podemos ver los resultados. Entonces, lo primero que ven, dice ahí IKSS, ¿sí? Significa cálculo de la corriente de cortocircuito con valores subtransitorios, el IKSS. Y el IKS con valores transitorios. ¿Ya? Entonces, el IKSS, cuando vean eso, significa que estás realizando el cálculo con valores subtransitorios y el IKS con valores transitorios. ¿Ya? Se utiliza un cálculo en un estudio o en otro, ¿ya?, que lo vamos a ir comentando, ¿sí? Pero es importante que vean que en este software
se puede visualizar los dos tipos de cálculo, ¿no? Primera cosa. También se lo puede hacer en el tab, ¿ya? Y lo importante, fíjense, acá se puede elegir visualizar el cálculo de la reactancia base. O sea, esa reactancia es la equivalente calculada en valores por unidad. Fíjense cuánto nos sale, 0.0188. ¿Ya? Enseguida vamos a verificar. Primero empezaremos por la barra 1. ¿Cuánto nos sale? En la barra 1 tenemos la potencia, la corriente de cortocircuito con valores subtransitorios, la corriente de cortocircuito transitoria y tenemos el XS base. El R, en este caso, no estamos tomando en cuenta, estamos asumiendo, ¿bien? Otra cosa también que olvidamos, es que estamos asumiendo que despreciar el valor de resistencia, ¿ya? Por eso bastante bajo, ¿no? Pero fíjense cuánto sale el X, 0.0795, ¿ya? Entonces vamos a nuestro ejemplo. ¿Dónde estamos? Acá está, fíjense. La impedancia equivalente, cuando calculamos el cortocircuito en la barra 1, 0.0795. Y en la barra 3, 0.0188. Entonces, como ven acá, 0.0188 por unidad. Se está reproduciendo, ¿sí? En el software estamos reproduciendo, estamos validando, ¿verdad?, el cálculo que hacemos académicamente, ¿no?, de forma manual. Entonces, una ventaja de este software y de cualquier otro software es de que ustedes pueden elegir. ¿Qué pasó? A ver. No me está permitiendo. Ah, ya. Fíjense. Me voy a la cajita de resultados con clic derecho y le puedo poner, puedo elegir, puedo editar todos los datos que queremos mostrar. Nos aparece esta pantallita. Si no les aparece esta pantallita, ustedes eligen este Input Mode. Otra vez, si no les aparece esta pantalla, ustedes van a esto, Input Mode. Puedo elegir Editor. Tal vez a algunos les va a aparecer así. Entonces van a Input Mode y eligen User Selection. ¿Ya? User Selection y les va a aparecer en este formato. Y entonces acá hacemos doble clic, por ejemplo, y esta es toda la información que se puede desplegar, se puede obtener. Aquí hay una serie de variables, ¿no? Aquí está la corriente de cortocircuito, por ejemplo, en kiloamperios, en por unidad, etcétera, etcétera. Ya más adelante, ¿no es cierto?, en otros seminarios aprenderemos, ¿no es cierto?, con más detalle cómo acceder a estos resultados. ¿Ya? Entonces, estos datos se pueden editar, ¿no es cierto? Y lo interesante es, ¿no es cierto?, cuando hacemos el edit, puedo elegir, por ejemplo, con cuántos decimales queremos que salga. Podemos elegir que se muestren los nombres, que se muestren las unidades, ¿no? Dependiendo para qué queramos, ¿no? Se tiene una serie de, ¿no?, de funcionalidades. ¿Ya? Entonces no se olviden, en cualquier cajita de resultados, con mouse, clic derecho y editamos, ¿no? Y esta pantalla podemos elegir los decimales, el nombre, ¿no? Podemos elegir otras variables, ¿no?, que queramos ver. ¿Ya? Entonces, pero en este momento la idea es primero mostrarles, ¿no es cierto?, que sí efectivamente reproduce, ¿no es cierto?, reproduce el valor de las impedancias equivalentes. ¿Ya? Y bueno, mostrarles acá un poquito, revisando los datos del generador. Cuando entran al generador, les aparece esta pantalla y acá en esta parte, en este botón, pueden editar qué datos, qué información tiene el generador. ¿Ya? Los datos básicos, ¿no es cierto?, potencia nominal, 1000 MVA, a qué tensión, a 500 kV, ¿no es cierto?, para flujo de carga, pero lo más, bueno, una de las cosas importantes es que se entren a esta pantalla, Complete Short Circuit, a esta pestaña. Y acá van a encontrar todos los parámetros de reactancia subtransitoria, reactancia transitoria, reactancia secuencia cero, reactancia secuencia negativa. ¿No es cierto? Eso hemos visto en los datos al inicio del problema. Y cuando vayan a esta parte que vamos a utilizar más adelante,
RMS simulación, acá les va a aparecer cuánto vale la inercia, la constante de inercia. ¿Ya? Sobre todo, entonces, estas dos pantallitas, el Complete Short Circuit, donde introducimos los datos, y el RMS Simulation, donde vamos a ver además la constante de inercia. Que esto, ¿no es cierto?, se utiliza para el tema de análisis de estabilidad. ¿Ya? Y en el tema de utilizar el ejemplito de barra infinita, hemos hecho lo propio. ¿Sí? Vamos a calcular. Ya saben, calculate, short circuit, completo, trifásico. ¿Ya? Ejecutamos y ahí fíjense, están, ¿no es cierto?, las impedancias equivalentes, ¿no? Estas impedancias se calculan para calcular el cortocircuito trifásico, ¿no? La primera diferencia que vamos a ver, en este caso, ¿qué información se debe conocer o se debe introducir cuando se trabaja con una red equivalente? La potencia de cortocircuito. ¿Ya? Acá está. Y en este caso, la relación R sobre X es 0. ¿Por qué? Porque no tenemos resistencia, no estamos asumiendo, ¿no?, que la reactancia es muy, muy grande en comparación a la resistencia. Y acá lo demás 1, 1 y otra vez, ¿no? Resistencia sobre reactancia 0. ¿Ya? Básicamente esta es la información. Pero ahora, ¿cómo obtenemos esta potencia? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque fíjense, una potencia de cortocircuito de 5.000 MVA. Y acá habíamos dicho en el generador es de 1.000 MVA, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, para este ejemplito, ¿no es cierto?, cómo se calcula la red equivalente, ¿ya? Pero en ambos casos, como pueden ver, se produce la impedancia que hemos calculado manualmente. La primera cosa, ¿no?, es que estamos validando, ¿no es cierto?, estamos validando, ¿ya? Estamos validando, ¿no es cierto?, los cálculos que hacemos académicamente. Es recomendable que ustedes ya se vayan acostumbrando al software. Cuando ustedes vayan viendo algunos ejemplos, traten de reproducirlos en el software. Y van a ver en muchos casos algunas pequeñas diferencias y se van a ir acostumbrando, ¿ya? Entonces, de esta forma, además, validan que sus cálculos son correctos. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Como en este caso hemos validado. ¿Sí? ¿Sí? Hemos hecho bien el cálculo, entonces funciona el método de matriz de admitancias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos fuimos? Ya, en este caso, el problema consiste en que calculemos una falla a la mitad de la línea, ¿no? Y analicemos si el sistema presenta o no presenta estabilidad, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a crear una barra ficticia y dividimos en dos partes iguales, en este caso, la línea de transmisión, ¿no? Lo dividimos la impedancia en ambos lados, ¿ya? Y para eso, en este caso, voy a abrir nuevamente el archivo de Python. Hemos actualizado nuestros datos, ¿ya? Y también está el script, por si acaso, si lo quieren comparar, entonces damos el de 3 y abrimos el de 4. Datos CTO 4. Ay, ¿dónde está? Se perdió. Acá está. Trifásico de 4 nodos, ¿ya? Simplemente es para ir acostumbrándonos un poco, ¿ya?, cómo vamos manejando el tema del archivo de datos, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. Son 4 nodos ahora, ¿no es cierto? 4 nodos y tenemos ¿cuántas ramas? 1, 2, 3, 4 ramas, ¿sí? No se olviden ramas cuando está conectado entre 2 nodos, ¿no? Y vamos colocando, ¿no?, entre los nodos 1, 2, 2, 3, 2, 4, etc. ¿Ya? ¿Y cuántos elementos tenemos conectados a los nodos? Tenemos 2, ¿no? En el nodo 1 y en el nodo 2. ¿Sí? Nodo 1 y nodo 3, perdón. ¿Qué nos retorna? ¿No es cierto? En este caso, vamos a ejecutar
y nos retorna ya el ZL, ¿no es cierto?, de 4 nodos. ¿Ya? Para calcular las impedancias equivalentes, que le vamos a validar a continuación en el software, ¿ya? Nosotros hemos desarrollado, que también se ha compartido este pequeño programa, que es bastante sencillo. Eso es lo bueno del Python, ¿no? Que podemos hacer scripts que son muy livianos. Fíjense, este pesa 1.25 KB, casi nada. ¿Ya? La mayor parte es para mostrar, ¿ya?, los resultados. Pero ¿qué hace este programa? Este programa, si recordamos, ¿no es cierto?, siempre vamos a trabajar con la librería NumPy. Un poquito recordando, esta librería es para invocar, ¿no es cierto?, todo el cálculo científico, ¿ya?, para poder trabajar con el cálculo científico, ¿ya? Estamos invocando el archivo de datos, fíjense, y en esta parte invocamos ya al método, donde lee los datos. Bueno, voy a decir lee los datos, ¿ya? Básicamente, ¿qué hace? Construye la matriz de admitancia. Lo van a revisar ustedes, no vamos a entrar mucho detalle. Construye la matriz de admitancia, lee los ramas y luego lee los elementos en los nodos. En esta parte se olvidó su micrófono silenciado y ponemos. No. Entonces, fíjense en esta parte. Una vez que hemos construido la matriz de admitancia, directamente calculamos la inversa. ¿Sí? ¿Cómo hemos calculado la inversa? Sí, adelante, Ronald, levantaste la mano si tienes alguna consulta. No, disculpe, Inge. He apretado sin querer. No hay problema. Interrumpen nomás, como les digo, ¿no?, para ir consultando. Fíjense, ¿cuál es la ventaja? Directamente calculamos la inversa, ¿ya? Y desplegamos los resultados, ¿no? Es lo que quería mostrar. Fíjense, en esta parte se está mostrando la matriz Z. ¿Se acuerdan, no? Hemos mostrado hace rato, pero acá está, miren, en la barra 1, la equivalente, en este caso en la barra 2, en la barra 3 y en la barra 4 ficticia que hemos creado. Fíjense, ¿no? Eso es lo bueno, por eso yo les sugiero, ¿no?, que puedan ustedes tal vez trabajar con esta herramienta, pero el script lo analizan ustedes. Esto es bastante sencillo, reducido, que les va a servir a ustedes cuando hagan sus ejemplos, ¿no?, de cálculo, ¿no?, porque necesitan siempre validar los datos, ¿no? Muchas veces cuando hacemos por reducción, ¿no es cierto?, vamos haciendo las conversiones estrella-triángulo, etcétera, y ahí podemos cometer errores, ¿no? Entonces necesitamos siempre ir validando, ¿no? Entonces, esto yo creo que pueden utilizar, lo pueden mejorar tal vez, cuando quieran trabajar, ¿no es cierto?, el cálculo de cortocircuitos por el método matricial. ¿Ya? Lo importante es que acostúmbrense, yo sugiero, ¿no?, acostúmbrense a manejar una base de datos, ¿no?, un archivito de datos, como en este caso. Ya han visto, no necesitamos, directamente invocamos y ya tenemos disponibles los datos, ¿no? Veamos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, hemos creado la red ficticia. Lo primero es colocar, como les decía, en valores por unidad, base del sistema. Y acá está, fíjense, lo que hemos calculado, ¿no?, los valores, ¿sí? Y en este momento lo que nos faltaría validar es este valor en el software. Estos tres ya los hemos validado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí el método matricial, ¿no? Miremos. Lo que estamos haciendo es llevar a impedancias, bueno, esto es para el cálculo de estabilidad, ¿ya? Entonces, previamente validaremos estos datos, ¿ya? Entonces, si hay consultas, interrumpan, comentaremos, no hay problema. Yo creo que todo esto hemos hecho un rápido, un violento repaso de lo que, gran parte de lo que se llama en potencia 1, ¿no? ¿Sí? Que con este ejemplo, y además con el software, ya creo que ustedes podían ir validando, ¿no?, otros ejemplos, ¿no?
Entonces veamos. Lo que nos pide el problema es que calculemos una falla, ¿no es cierto?, en el 50% de la línea. ¿Ya? Porque vamos a analizar ese evento. ¿Sí? Este evento para ver si este sistema se comporta de forma estable o no. ¿Ya? Entonces veamos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a la línea, ¿ya? 2 clics en la línea. Nos vamos, ¿no es cierto? Estos son los datos de línea, etcétera, ¿no? Nos tenemos que ir a esta pestaña, RMS Simulación. ¿Ya? RMS Simulación. ¿Por qué? Porque tenemos que acá habilitar Able disponible. Tenemos que habilitar, ¿ya?, el análisis de cortocircuito en esta línea. Y acá, por ejemplo, lo podemos colocar. ¿A qué distancia? 50%. Una ventaja es que nos podemos elegir a qué distancia, al 20% de la línea, al 99%, ¿no? En este caso nos piden al 50%. ¿Ya? Lo primero que vamos, ¿no es cierto? Otra vez repetimos, vamos a línea, nos vamos a RMS Simulation y tenemos que habilitar. ¿Ya? Si no habilitamos no vamos a poder, ¿no?, calcular el cortocircuito al 50%. Y no vamos a poder hacer análisis de estabilidad. Bien importante, ¿ya?, que habilite. Entonces nos vamos a la línea, clic derecho, y le ponemos calcular cortocircuito. ¿Qué cortocircuito es? El método completo trifásico. ¿Ya? Y acá, fíjense, se coloca a qué distancia, el 50% en este caso, ¿no?, a la mitad de la línea. ¿Ya? Otra vez, ¿no? Vamos a irnos, mouse derecho, cálculo de cortocircuito. Ya les dije, pueden comparar, en este caso pueden validar con el completo. ¿Ya? Todo lo demás, acá no hay impedancia de falla, ¿no ve? Directamente falla trifásica, tierra, y aquí al 50%, ¿ya? Al 50%. Y no se olviden de habilitar en la línea la opción, ¿no ve? Ejecutamos. Y acá nos aparece el cuadrito de resultados. ¿Sí? Y ahí, fíjense, nos aparece la impedancia, 0.02596. Primero, miren, nos aparece el IKSS. Es la corriente de cortocircuito calculada, ¿no es cierto?, con las impedancias subtransitorias en los generadores o en los elementos rotatorios. El IKS, corriente de cortocircuito calculada con valores transitorios. ¿Ya? ¿Quiénes tienen inercia? Los elementos rotatorios, como son generadores y motores. ¿Sí? Un generador fotovoltaico no tiene, ¿no?, elementos rotatorios. Un eólico pero tiene baja inercia, ¿no?, pero tiene. Poquísimo, despreciable en algunos casos. ¿Ya? Entonces, eso tiene, ¿no es cierto?, lo habíamos comentado, posibles temas de tesis, análisis de estabilidad, tomando en cuenta ya sea una central fotovoltaica o una eólica, ¿no?, que están entrando con bastante fuerza en el país, ¿no? Entonces, no se olviden acá la impedancia equivalente, 0.02596. Validaremos esos datos. ¿Ya? Acá está, fíjense. En el punto de falla, la impedancia equivalente vale 0.02596. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto?, estamos validando que hemos dividido en dos la línea, ¿no es cierto? ¿Bien? Pero la ventaja principal es de que una vez que ya validamos con el software el cálculo que hicimos, ¿no es cierto?, podemos nosotros hacer distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, si queremos analizar el cortocircuito, digamos, casi en la barra, ¿sí?, muy cercana a la barra, veamos, tendría que ser, digamos, el 1%, a una distancia del 1%, ¿ya? Es que lo que ustedes tienen que hacer es, ¿cuál es la peor condición? Que se aproxime más a la barra 3 o se aproxime más a la barra 1.
¿Ya? Entonces, esos ya son escenarios que vamos analizando, ¿no? Y eso, hacerlo manualmente, ¿no? Ya, por eso yo les muestro esa alternativa, ¿no es cierto?, de utilizar el software, ¿no? En este caso, si nos acercamos a la barra 3, fíjense, el nivel de cortocircuito, utilizaremos el IKSS, 6 kiloamperios, ¿ya? Y bueno, podemos seguir haciendo, ¿no? Nos acercaremos a la otra barra, a la barra 2. Y en ese caso tendríamos que poner al 99% de la línea, ¿no? Casi al 100%, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto nos permite, ¿no?, hacer ya evaluación de escenarios, ¿no? Y en este caso, el nivel de cortocircuito es 1.8. ¿Ya? Estos cálculos de cortocircuito, ¿no es cierto?, después ustedes lo utilizarán para el tema de coordinación de protecciones, ¿no? De relés, de distancia, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como pueden ver, acá ya podemos obtener diferentes escenarios, ¿ya? Diferentes escenarios para cortocircuito. Pero lo importante, ¿no es cierto?, lo importante es que hemos validado el cálculo que normalmente hacemos al 50%, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y ahí, ¿no es cierto?, sobre todo es mostrarles que sí, efectivamente, el cálculo manual académico que hemos realizado se cumple, ¿no? Y estamos mostrando la impedancia en el punto de falla, ¿no? La impedancia equivalente para esa condición. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Entonces, validar. Por eso también estaba mostrando. ¿Ya? Entonces, hasta esta parte, bueno, habíamos terminado esa partecita de revisión, ¿ya?, de todo lo que es cálculo de cortocircuito. Y lo propio, pueden ustedes realizar el cálculo de cortocircuito manual, monofásico. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, validar estos cálculos, ¿no? Pueden hacer manualmente para secuencia negativa, para secuencia cero, ¿no es cierto? Calculan los cortocircuitos monofásicos y van calculando. Simplemente para mostrarles, por ejemplo, si queremos calcular el cortocircuito monofásico, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto?, en esta ventana, tendríamos que elegir single face to ground, ¿no?, fase a tierra. Y en este caso, lo que les voy a mostrar es la fase A. Entonces pueden elegir, ¿no? Y ahí van a tener, e igual, ¿no?, pueden comparar, pueden habilitar las impedancias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, les hago una consulta, que también se va de alto, aunque no crean en clases. En Bolivia, ¿qué secuencia tenemos? ¿Secuencia ABC o secuencia CBA? Entonces eso también, ¿no? Vayan consultando también en clases, ¿no? Es importante conocer qué secuencia tenemos, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, también está esa otra preguntita flotando ahí, ¿no? Bien. En el chat no tenemos ninguna consulta. Parece que se ha comprendido o realmente no se ha entendido, ¿no? Los dos polos opuestos, ¿no? No hay preguntas que se ha entendido todo, o es que realmente no se ha entendido, ¿no? Ya. Entonces ya revisan eso, toda esa información la tienen ahí para que ustedes puedan validar y vayan haciendo algunos ejemplitos, ¿no? Tienen bastantes ejemplos también, ¿no? Que seguramente lo ven en clase, ¿no? Entonces ahora empezaremos a ver ahora un poco el análisis de estabilidad, ¿ya? Vamos a hacer el caso en que calculamos acá una falla, ¿no es cierto? Y vemos cómo se comporta el sistema. Entonces, lo que sí se necesita, ¿ya?, es que se pueda calcular, en este caso, entre las dos fuentes, cuál es la impedancia equivalente. ¿Ya? La impedancia equivalente entre las dos fuentes. Hemos utilizado las impedancias equivalentes para calcular el cortocircuito en el punto de falla. Eso es diferente. Para estabilidad, ¿no es cierto?, necesitamos conocer cuál es la impedancia equivalente, en este caso, entre estas dos fuentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos? Fíjense, estas dos líneas están en paralelo, ¿no?
Acá es lo que está haciendo, ¿no? Para calcular, fíjense, ¿cómo sería? Sería esta impedancia, ¿no es cierto? Que está acá, más el paralelo de estas dos, más la impedancia del transformador y más, ¿no es cierto?, la impedancia de este otro generador. Entonces, para previamente nosotros calcular una falla acá, tenemos que calcular cuál es la impedancia entre ambos generadores un momento antes de la falla, el estado de prefalla. Y eso le vamos a denominar nosotros como impedancia equivalente cero, ¿ya? Vamos a analizar previo cómo se comportaba el sistema antes de la falla. ¿Cuál era la impedancia equivalente entre estos dos generadores? Y eso lo vamos a denominar impedancia equivalente cero. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos? En esta barra, en la barra 3, tenemos 1.0 la tensión. En esta barra tenemos 1.0 y esta es la ecuación, ¿no es cierto?, que relaciona la potencia eléctrica en función de la impedancia y el ángulo entre ambos, ¿no? ¿Ya? Entonces, primera parte, calculamos la impedancia equivalente entre ambos cuando no existe ningún evento, ninguna falla. ¿Ya? El segundo caso, analizamos durante la falla. En este caso hay una falla acá, al 50%, y debemos encontrar la impedancia equivalente entre ambos generadores. Como hay una falla acá, no es posible que podamos directamente sumar, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí les muestro que en este caso, por ejemplo, una forma es que realicemos, ¿no es cierto?, realicemos conversión de este delta a esta estrella. Y acá está. ¿No es cierto? Sumamos estos dos elementos, estos tres elementos, y vamos a tener un sistema estrella como está acá. Y nuevamente ese sistema estrella lo tenemos que convertir a delta, como está acá. ¿Ya? Y acá está, ¿no? ¿Cuál sería la impedancia que ve entre las dos fuentes? Sería el de 431. ¿Sí? Entonces, en el segundo caso, estamos encontrando la impedancia que existe entre las dos fuentes, pero tomando en cuenta la falla en la línea. ¿Ya? Tomando en cuenta la falla en la línea. ¿Sí? Ustedes van a revisar. Siempre podemos cometer errores, ¿no? Y más aún, ¿no?, si hay que convertir, estas conversiones, ¿no?, de delta estrella y de estrella delta, etcétera, ¿no? Pero hemos calculado entonces la impedancia durante la falla, ¿ya? Cuando hay una falla acá. Y finalmente, vamos a calcular después de la falla. ¿Sí? Estamos asumiendo, eso omití, que ve la falla, transcurrido un tiempo, despejan o operan ambos interruptores de ambos lados. ¿Ya? Es decir, esta línea sale de servicio. ¿Ya? Vamos a analizar ese caso. Y luego, con software, vamos a analizar otros escenarios más. ¿Ya? Entonces, el tercer caso sería calcular la impedancia entre las dos fuentes, tomando en cuenta post-falla, ¿no?, que ya ha sido despejada la falla. Y en este caso es una suma directa, ¿no? Una suma directa, y vamos a tener el valor de 0,35. Entonces, en este caso en particular, ¿sí?, hemos calculado tres impedancias, ¿no? Previo a la falla, que va a representar por esta ecuación, durante la falla y posterior a la falla. ¿Ya? Y la hemos denotado como 0, previo a la falla, como 1, durante la falla, y como 2, posterior a la falla. Vamos a mantener los colores, ya negro, el rojo para durante la falla y el azul posterior a la falla. ¿Ya? Eso es para efectos de mostrar gráficamente.
Si tienen consultas o algún comentario, no duden, ¿no? Vamos a ver. Creo que ya es hora. No quiero tampoco que ustedes se perjudiquen en otras materias. Pero lo que vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a graficar previamente son esas tres potencias en función del ángulo. ¿Ya? Hemos dicho el color negro previo a la falla, el color rojo durante la falla y el color azul durante la falla. Y la potencia mecánica es 1.002. Tampoco me los dije, y eso también lo vamos a ver en el software. Entonces, esta es la ecuación, ¿no es cierto?, de la variación de la potencia eléctrica versus el ángulo y la impedancia, y lo hemos graficado por tres. ¿Ya? Estamos graficando. Y académicamente ustedes saben que para el análisis de estabilidad utilizamos el criterio de áreas iguales. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a continuar mañana. Acá les muestro las tres gráficas, ¿no es cierto? Eso también me permite ¿no? hacer el Python y el MATLAB también, ¿no? Hacer dibujos animados, ¿no? Eso también les he compartido este script para que ustedes lo analicen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a quedar en esta parte. Como les digo, no quisiera interferir también en sus clases. Ya es las 7 de la noche, prácticamente, y bueno, hasta esta parte voy a detener la grabación.